Hay personas que llevan meses, a veces años, dándole vueltas a lo mismo. No es que no sean inteligentes. Al contrario, son exactamente las personas más capaces de analizar, de considerar variables, de ver todos los ángulos posibles. Y aún así, no se mueven. Y lo más curioso no es que estén bloqueadas. Lo más curioso es que no saben exactamente por qué. Hoy hablamos de eso. Bienvenido a Decisión Clave. Soy Borja J. Mate y llevo más de 20 años tomando decisiones en entornos donde equivocarse tiene un coste real. El mundo financiero, el mundo del real estate, la reestructuración de situaciones complejas. Con el tiempo, entendí algo que en los manuales no suele decir. La mayoría de los bloqueos no son un problema de información, son un problema de percepción. Y de eso va este podcast, de las fuerzas invisibles que condicionan cómo decidimos, cómo nos movemos y cómo vivimos. Episodio 1. Empecemos por el principio. El bucle del análisis. Cuando alguien está bloqueado en una decisión, lo primero que hace es intentar pensar más. Es lógico. Es lo que nos han enseñado desde pequeños. Si no tienes la respuesta, busca más información. Analiza más. Espera a tener más certeza. Habla con más personas. Lee más sobre el tema. El problema es que esa estrategia tiene un fallo estructural. Y ese fallo no se ve desde dentro. Déjame ponerte una imagen concreta. Imagina a alguien. Llamémosle Carlos, aunque podría ser cualquier nombre. Lleva 18 meses pensando en si cambia de trabajo. Tiene un puesto estable, bien pagado, en una empresa sólida. Pero algo no encaja. No es que odie lo que hace, es que siente que podría estar en otro sitio, que hay algo más alineado con lo que realmente quiere. Cada cierto tiempo se sienta a pensarlo en serio, hace listas, habla con amigos, lee artículos sobre cambio de carrera, incluso ha tenido alguna conversación exploratoria con otras empresas. Y cada vez que termina ese proceso de reflexión, vuelve al mismo punto, sin decisión, con más información y con la sensación, cada vez más pesada, de que algo falla en él. ¿Te suena? Lo que pasa a Carlos no es falta de inteligencia, ni falta de información, ni falta de voluntad. Lo que le pasa es que su mente analítica, que es extraordinaria, está construyendo casos sólidos en todas las direcciones al mismo tiempo. Si quiere justificar que se queda, encuentra argumentos. La estabilidad, el sueldo, el equipo, el riesgo de salir sin red. Si quiere justificar que se va, también los encuentra. El crecimiento, la alineación, el coste de seguir en algo que no encaja, el tiempo que pasa. Cuando todas las opciones tienen un caso sólido, el análisis no resuelve nada, solo genera más ruido. Y sin embargo, la respuesta que casi todo el mundo aplica ante ese ruido es la misma. Más análisis, más tiempo, más información. Esperar a que algo externo incline la balanza. Lo llaman reflexión. Y a veces lo es. Pero otras veces, y esto es lo primero que quiero que te preguntes hoy, es una forma muy sofisticada de no moverse. La diferencia entre los dos no siempre es fácil de ver desde dentro. Porque ambas se sienten igual. Ambas parecen responsables. Ambas tienen la apariencia de estar haciendo algo. Pero una lleva a algún sitio y la otra da vueltas en círculo. Hay una creencia muy extendida sobre cómo funciona la claridad. La creencia es esta. Primero llega la claridad y después actúas. Parece razonable. De hecho, parece lo único sensato. ¿Cómo vas a moverte si no tienes claro hacia dónde? Pero en 20 años gestionando decisiones propias y ajenas en entornos donde aplazar tenía un coste medible, aprendí que casi nunca funciona así.
Te voy a dar un ejemplo de mi experiencia directa. En el mundo de la gestión de activos problemáticos, que es parte de lo que hice durante años, hay un fenómeno muy conocido entre los que trabajamos en reestructuración. Se llama informalmente el coste de la espera. Cuando una cartera de activos tiene problemas, la tentación natural es esperar. Esperar a que el mercado mejore. Esperar a tener más información. Esperar a que la situación se aclare sola. Pero el activo no espera. El activo se deteriora. Cada mes que pasa sin decisión, el valor cae. Los costes de mantenimiento suben. Las opciones disponibles se van reduciendo. La espera no es neutral. Tiene un precio diario. Y ese precio rara vez aparece en ningún informe, pero se acumula de forma implacable. Las decisiones personales funcionan exactamente igual. El tiempo que pasas sin decidir sobre algo importante no es tiempo libre. Es tiempo con un coste. En energía que dedicas a darle vueltas. En oportunidades que se cierran mientras esperas. En la erosión progresiva de tu capacidad de confiar en ti mismo para tomar decisiones. Y aquí viene lo que más cambia las cosas cuando se entiende de verdad. La claridad no aparece antes de moverse. Aparece moviéndose. No es el punto de partida, es el resultado. Cuando esperas claridad para actuar y esa claridad depende de actuar, creas un bucle del que es muy difícil salir solo. Volviendo a Carlos. Lleva 18 meses esperando tener suficiente claridad para moverse. Pero la claridad, la que necesita, solo puede aparecer cuando empiece a moverse. Mientras espera, el bucle se sostiene solo. Y lo más duro es que desde dentro se siente como responsabilidad, como prudencia, como no querer equivocarse. Pero el equivocado ya está ocurriendo, solo que de forma silenciosa. Entonces, si el problema no es la falta de información, ¿qué es exactamente lo que bloquea? Aquí viene lo que más me costó entender y lo que más cambia las cosas cuando se entiende. La mayoría de los bloqueos no son cognitivos, son estructurales. No es que no sepas qué hacer, es que hay algo, una creencia, una lealtad, una identidad construida durante años que hace que ciertas opiniones sean inaceptables antes de que el análisis empiece. Y cuando eso ocurre, el análisis, aunque parezca libre y objetivo, ya tiene el resultado condicionado de antemano. Te pongo un ejemplo de cómo funciona en la práctica. Imagina a alguien que se ha construido durante 20 años una identidad de persona sólida, estable y responsable. Alguien en quien los demás confían. Alguien que no falla. Para esa persona, cambiar de trabajo, especialmente si implica asumir más riesgo o un periodo de incertidumbre, no es solo una decisión profesional. Es una amenaza a quien cree que es. Y entonces el análisis, que debería de ser una herramienta neutral, se convierte en un mecanismo de defensa. Cada vez que aparece un argumento a favor del cambio, la mente encuentra 3 en contra. No porque sean más valiosos, sino porque el cambio implicaría cuestionar algo mucho más profundo que un trabajo. Crees que estás evaluando opciones. En realidad, estás buscando argumentos para no tener que cambiar algo que da miedo cambiar. Eso no se resuelve pensando más. Se resuelve viendo el mecanismo. Y ver el mecanismo requiere cambiar la pregunta. Si llevas tiempo dándole vueltas a algo sin llegar a ningún sitio, hay 2 preguntas que cambian completamente el enfoque. No son preguntas cómodas, pero son las preguntas correctas. La primera es esta. ¿Qué tendría que ser verdad para que esto ya estuviera resuelto? No qué deberías hacer, no cuál es la decisión correcta. ¿Qué tendría que ser verdad sobre ti, sobre tu situación, sobre lo que crees que es posible,
para que esto ya no fuera un problema? Tómate un momento con esa pregunta. Lo que aparece en esa respuesta suele ser revelador, porque casi nunca suele ser información que falta. Casi siempre es una condición interna, algo que tendrías que creer, aceptar o soltar, para que el camino se abriera. Y la segunda pregunta, que es donde está lo realmente importante. ¿Por qué eso no me resulta aceptable? Ahí, en esa respuesta, suele estar lo que realmente está bloqueando el movimiento. No en la decisión en sí, sino en lo que esa decisión implicaría sobre quién eres. ¿Qué perderías? ¿Qué tendrías que admitir? ¿A quién decepcionarías? ¿Real o imaginariamente? En mi experiencia, tanto en entornos financieros como en el trabajo con personas, las respuestas más comunes a esa segunda pregunta son variaciones de tres cosas. Miedo a equivocarse y a perder lo que ya tienes. Miedo a decepcionar a alguien cuya opinión importa demasiado. O miedo a descubrir que si cambias la versión anterior de ti, la que aguantó tanto tiempo, habrá sido alguna forma de un error. Ninguno de esos miedos se resuelve con más análisis. Todos se resuelven viéndolos con claridad. La claridad no aparece añadiendo más información al análisis. Aparece cuando ves desde dónde estás mirando. Esto tiene una consecuencia práctica importante. Si el bloqueo no es un problema de información, no se resuelve con más información. Si es un problema de percepción, se resuelve cambiando el punto de observación. Y cuando cambia el punto de observación, algo que siempre me parece fascinante ocurre. La decisión que parecía imposible a veces se vuelve evidente. Las opciones que no existían, o que existían pero no podías ver, aparecen. No porque el mundo haya cambiado, sino porque estás mirando desde un lugar distinto. No es magia, es geometría. Si cambias el punto desde el que miras, cambias lo que ves. Eso es lo que hace el trabajo real de claridad. No añadir. Despejar. Y despejar, a diferencia de acumular, requiere ir hacia adentro, no hacia afuera. Requiere hacerse las preguntas incómodas, no buscar más información que confirme lo que ya crees. Eso es lo que exploraremos en cada episodio de Decisión Clave. Antes de cerrar, 3 cosas breves. Primera, esta semana publico en Substack el artículo que acompaña a este episodio. Mismo tema, otra capa de profundidad. Lo escrito te permite ir más despacio, releer, subrayar lo que resuena. Si quieres seguir tirando del hilo, lo encuentras en borjajmate, todo junto, .substack.com. El enlace está también en las notas del episodio. Segunda, si en algún momento de este episodio te has reconocido, si hay algo concreto rondando que no termina de resolverse, puedes escribirme directamente. No para que te venda nada. Para ver si tiene sentido hablar. Me encuentras en LinkedIn como borjajmate o en Instagram como borjajmate.decide. Y tercera, si este episodio te ha aportado algo, compártelo con alguien que conozcas que esté en ese punto. No tiene por qué estar pasándolo mal, solo tiene que ser alguien que lleva tiempo dándole vueltas a algo importante. A veces una conversación adecuada cambia más que seguir pensando solo. La semana que viene, episodio 2. El coste oculto de no decidir. Porque aplazar no es una posición neutral, tiene un precio. Y casi nunca aparece donde esperamos encontrarlo. Gracias por escuchar Decisión Clave. Soy Borja J. Mate. Hasta la semana que viene.